que es nueva. Entonces, fíjense bien. Eh, no la subí. Déjame ver. Esa no la subí. Espérenme tantito, ¿eh? Déjenme subir el material para que de una vez lo tengan. Subí la práctica y no subí la presentación. Ok. Ok. Hay en el trabajo de clase, hay una presentación que acabo de subir. Ábranla, por favor. Está con el mismo tema, pero es la última que subí, que es una presentación, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya pueden entrar? ¿Ya la tienen? Es la que Levanten su dice. manita. Sí, pero la última que acabo de subir, Ya. a las 8 de la mañana. ¿Sí, ya? Ok, ábranla, por favor. Y ahí se las voy a dejar para que tengan la nota, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ver aquí es un tema que nos habla de cómo se considera la información. En este caso es entre lo conocido y lo nuevo que se va sumando a un texto. Entonces, dentro de nuestros textos hemos hablado de la parte de coherencia, ¿sí? La coherencia interna dentro de un texto, entonces va a estar dada por lo que conocemos y lo nuevo que se va sumando a esa información. Sin embargo, esta forma es muy dinámica, porque lo que en determinado momento conocimos, se suma nueva información que posteriormente va a ser lo conocido, ¿sí? Y se le va a sumar nuevamente información. Entonces, ahí en la presentación, si la abren, dice lo conocido y lo nuevo, ¿sí? Entonces nos habla un poquito de el desarrollo, el progreso que tiene la información y que se va enlazando con nueva información, nuevos datos, nuevos conceptos, nuevas referencias, ¿sí? El tema lo vamos a tomar como lo conocido, ¿sí? Y es información que ha sido presentada dentro del texto. En este caso, vamos a hablar de un nuevo concepto que se llama rema, ¿sí? El rema es información o comentarios que expresan lo nuevo que se suma a la información, ¿ok? De ahí que el tema y el rema se van relacionando de diferentes maneras y van creando nueva información, nuevos temas. Ajá. Eh, entonces, tenemos que identificar lo conocido y lo que se va sumando, ¿sí? Entonces, por ahí está un ejemplo que habla un poquito de cómo navegar por Internet. Es muy breve, ¿sí? Le voy a pedir a Moisés, si ya tiene abierta su presentación, si no lo lee, por favor. Sí, Moisés. dice, Sí. ah, dice, el que dice ejemplo de tema y rema. Ajá. Sí, dice ejemplo de tema y rema.
Tema. Forma más sencilla de navegar por Internet. Rema. Sistema llamado... Espérate, ¿Mande? ya te pasaste. Una antes. Es una diapositiva que está en verde, verde clarito. Son dos recuadros. Y sí dice ejemplo de tema y rema. ¿Quién sabe? Me salen en blanco. ¿Te salen en blanco? Nada más dice ejemplo de tema de rama. Pero es el esquema. Una Ajá, es que antes. son 5 diapositivas y la única que me sale con algo es la quinta, Ay, Dios, una, dos. que es la que trae el esquema. ¿En A mí se serio? me parecen tres, A mí sí me con parece. algo, pero las demás me aparecen sin nada, en Una, blanco. dos, tres, cuatro. La cuarta, ¿no la encuentran? ¿No se ve? Entonces lo No, vuelvo a subir. A mí Ok. sí me carga un correo. ¿Sí cargó completo? Sí, A Dafne. Ok. a mí igual. No tomen en cuenta, este, lo voy a compartir en la pantalla. No me gusta así como compartido porque luego como que se ve muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, ahorita se los comparto. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, Ok. Entonces, es esta. Moisés, ¿sí lo ves ya? sí, sí lo ven. Ok, ¿no lo lees? Dice ejemplo de tema y rema. La forma más sencilla de navegar por Internet es utilizando un sistema de comunicaciones llamado World Wide Web o WW. Dice, el web funciona sobre un conjunto de computadoras que se hallan conectadas a Internet y sobre cuales se ejecutan programas denominados web servers. Ok, esa es la información, ¿sí? Son dos párrafos pequeños, ¿sí? Pero tienen un tema. ¿Cuál reconocen como tema? ¿Quién me dice? El tema sería el recuadro de arriba, Ajá, ¿por qué? porque o sea, te está diciendo de qué trata el texto, la forma más sencilla de navegar por Internet, Ok. ¿Y te habla de qué? de un sistema de comunicaciones, Ajá, sobre cómo funciona la web y todo esto. ok. El segundo párrafo, entonces sería nuestra rema. ¿Por qué? Porque como decía hace rato, que son lo que le suman ideas nuevas al texto. Exacto. Fíjense bien cómo termina el primer párrafo, ¿sí? Hablando de la web. ¿Cómo se inicia en el segundo párrafo? Hablando también de la web, ¿sí? Entonces, el tema es lo que ya conocemos. Aun cuando no hayamos estudiado, y se los digo por experiencia propia, no hayamos estudiado grandes recursos de una computadora o de cómo navegar en Internet, conocemos la referencia de las tres Ws, ¿sí? Y sabemos que eso nos lleva hacia determinada información, determinadas páginas donde podemos buscar, ¿sí? La referencia del tema a la rema es la web. Ahí nosotros estaríamos renovando la información y por ahí dice rema o comentario. ¿Dónde estaría el comentario? ¿Quién me dice? en el texto de abajo, ¿Por qué? ¿Cuál sería el porque comentario? porque ahí te está respondiendo bueno, el tema, Ajá. te lo ¿Con qué te está, lo responde? porque te lo está como que describiendo. ¿Me lo puedes leer? El web funciona con un
sobre un conjunto de computadoras que se hayan conectadas a Internet y sobre las cuales se ejecutan programas denominados web series. Ajá. Entonces, ¿qué es lo nuevo que nos están dando? Sobre lo que nos están hablando en el primer párrafo, ¿qué es lo nuevo? Podría ser que nos están dando de una forma específica que es la web. Ajá. Porque en el primer párrafo te está diciendo que puedes navegar en ella, pero de forma concreta no te está diciendo qué es. Y en el segundo párrafo está aportando qué es la web. Te está diciendo qué es. ¿Qué más te está diciendo? También, bueno, que tiene funcionamiento por medio de web search, Ajá. o sea, que ejecutas ahí programas cuando tú navegas, Ajá. programas ejecutados. ¿Y qué más te está diciendo? Hay otra cosa que te está diciendo. Se puede navegar en aparatos que estén conectados al Internet. Exactamente. Las computadoras que estén conectadas, porque si no están conectadas, no hay forma. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, todo eso es nuevo. A partir del tema, todo lo que nos están diciendo es nuevo y es mucha la información que nos están dando. Nos están dando entre 3 y 4 elementos nuevos, ¿sí? Que nos hablan directamente de lo que es la web. ¿Sí queda? Si lo vemos en el esquema, voy a cambiarle, ¿sí? Nos dice el tema, que en este caso nos dice forma más sencilla de navegar por Internet, ¿ok? ¿Cuál es lo nuevo? Lo nuevo es el sistema, ¿sí? Sin embargo, si ven el esquema, la salida de ese cuadrito nos habla de un tema. ¿Por qué? ¿Rema se convirtió en tema? ¿O qué sucedió? ¿Sí estamos viendo el esquema? Sí. Sí. ¿Se ve bien, hijo? ¿Por qué se traba? ¿Qué sucede? Esta información inicial, que es de lo que nos van a hablar, que es la forma más sencilla de navegar por Internet, es nuestro tema. Es decir, entendemos qué es navegar en Internet, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok. Cuando esa información va a desarrollar información nueva, entonces se llama rema, ¿sí? Esa rema nos habla entonces de un determinado sistema, ¿ok? Ya nos habló de ese sistema. Esta rema, entonces, es algo que ya conocemos, ¿ok? Se vuelve tema. ¿Sí queda? Sí. Sí. Pero a ese tema hay que sumarle nueva información, es decir, nueva rema, ¿ok? La nueva rema entonces nos habla sobre las funciones que en conjunto van a desarrollar las computadoras, ¿ok? ¿Qué quiero decir con todo esto? Este es un proceso dinámico. El tema va a recibir información nueva, va a recibir rema, ¿sí? Y el rema se va a ir convirtiendo en tema, porque es algo que nosotros ya conocemos, ¿ok? A ese tema se le va a sumar nuevos datos, nueva información y se llama rema. Cuando ya tenemos dominio sobre esa información, sobre ese conocimiento, entonces se va a sumar nuevos datos. Cada suma de datos se va a llamar rema.
cada información que nosotros ya conocemos, manejamos, entendemos, se va a llamar tema. Hasta ahí, ¿dudas? No. No. ¿No hay dudas? Sí, la rema es información del tema. Sí, y es la forma en la que se va a ir desarrollando la información. Déjenme salgo de aquí, ¿sí? Chum. Ok. La información que nosotros vamos a recibir de cualquier medio, sea electrónico, sea digital, sea escrito, sea visual, ¿sí? Sea auditivo, sea táctil, toda esa información siempre va a ser un tema y se le va a sumar rema. Cuando ya tenemos conocimiento de esa rema, entonces se vuelve tema. Es decir, es un proceso continuo de ir revisando información e ir sumando en nosotros conocimiento, ¿sí? Todo texto, para nosotros, todo texto va a iniciar con un tema, ¿sí? Por párrafo, por apartado, nosotros tenemos que identificar qué es lo que sí conocemos y qué es lo nuevo para nosotros. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a leer un artículo, de divulgación científica, indiscutiblemente tenemos que tener bien claro, y después vamos a ver los soportes y formatos, pero tenemos que tener bien claro que ese artículo lo que pretende es que nosotros entendamos nueva información, que sumemos a nuestro conocimiento básico nueva información. Esa suma de información es a lo que le llamamos rema, pero cuando ya lo sabemos, cuando ya lo entendimos, entonces se convierte nuevamente en tema, en algo conocido. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No. No, No, maestra. maestra. ¿Quedó claro entonces? Sí. Perfecto. En trabajo de clase, en el primer archivo que puse de tema y rema, ábranlo por favor. Es un ejercicio, ¿sí? Ahorita a lo mejor muchos de ustedes no pueden imprimirlo, no hay problema. Vamos a leerlo, ¿sí? Y después vamos a ir identificando el tema y la rema, ¿ok? Bien, ¿quién me ayuda con la lectura? Primero vamos a leer nuestro título, que está sombreado, y después toda la información que está en la columna de la izquierda. ¿Sí queda? No nos vamos a fijar en el de la derecha. Solamente vamos a leer completita la información de la columna que está a la izquierda. ¿Sí queda? No oigo. ¿Ya Sí, se maestra. ¿Qué más? Ok. ¿Quién me ayuda con la lectura? Sí, profesora. Yo puedo. Adelante. Empiezo con el título, ¿verdad? Sí, por favor, Edgar. ¿Cómo era Francia antes de 1789? Se denomina antiguo régimen al conjunto de instituciones existentes en toda Europa hasta finales del siglo XXIII. Tema. No, Edgar, es 18. Perdón, es que no veo bien. Ok. Tema instituciones de Francia. Antes de la Revolución Francesa, Rema se denominan antiguo No. régimen. Edgar, detente. Acuérdate que solamente vamos a leer la información que está en la columna de la izquierda. Empezaste bien, no tomes en cuenta ni tema ni rema, solamente el texto. Todo a lo izquierdo. Sí, por favor. Ok.
Se denomina antiguo régimen al conjunto de las instituciones existentes en toda Europa hasta finales del siglo XVIII. En Francia, hasta 1789, la organización política era monárquica. El poder del rey deriva de Dios, a quien únicamente debían dar cuenta de sus acciones políticas, económicas y administrativas. Los más importantes eran los ministros o consejeros que residían junto al rey en la ciudad de Versalles, centro del gobierno y capital de Francia en los tiempos del antiguo régimen. La sociedad francesa del antiguo régimen conservaba la estructura medieval. En ella se distinguían tres órdenes, estados o clases: el clero, la nobleza y el tercer estado. Las dos primeras clases eran las privilegiadas, eran administradas importantes propiedades, percibían de los campesinos los antiguos impuestos feudales y no pagaban impuestos. Los nobles tenían todos los cargos directivos del ejército, la marina y la administración del estado. Ay, permítame. En el tercer estado o estado llano se distinguían distintas categorías. La capa superior del estado llano era la burguesía, la inferior la constituían los obreros y los campesinos. La burguesía componía de comerciantes, profesionales, intelectuales y algunos magistrados menores. Gracias, Edgar. Ay, por andarle dictando a mi computadora, ahora le voy a echar la culpa. No puse mayúsculas. Qué pena y qué dolor. Discúlpenme ustedes y después se los voy a sustituir porque por andarle dictando a mi computadora no me hace caso. Ok. Vamos a ver que cada uno de los párrafos tiene su tema y tiene su rema. ¿Ok? Entonces, en el primer párrafo, ¿sí? Nos dice que las instituciones, ¿conocemos las instituciones? ¿Sabemos lo que es una institución? ¿Sí? ¿Qué es? Es un conjunto de datos. Por ejemplo, se encarga de organizaciones, son varios puntos de referencia que hacen esa institución. Ajá. ¿Un ejemplo? Está el INE y está, no sé, el Instituto del Petróleo. Ok. También. Nos habla de las instituciones de un régimen determinado, ¿sí? Que estamos hablando del siglo XVIII en Francia, ¿sí? Entonces, nuestro tema serían instituciones de Francia antes de la Revolución Francesa, ¿ok? Y la rema, es decir, lo que se suma como nuevo dato, es la concepción o el concepto de antiguo régimen, ¿sí? Los dos están en el primer párrafo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces, como antiguo régimen, en el párrafo no lo están conceptualizando, ¿ok? Entonces es lo nuevo. ¿Dónde sucede? Sucede en Francia, con sus instituciones antes de la Revolución Francesa. ¿Sí queda? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. En el segundo párrafo nos dice que el tema, ya conocimos lo que, ya nos definieron que era antiguo régimen, ¿sí? La rema, se va a convertir ahora en tema. Por eso nos dice, en Francia hasta 1789, la organización política era monárquica, ¿sí? Es decir, el régimen político de Francia en 1789. Si se fijan, nos están hablando del antiguo régimen, ¿sí?
Es decir, con lo que terminó el primer párrafo, inician el segundo. ¿Sí queda? Y lo nuevo es el concepto de monarquía. Es la rema. Se está sumando. ¿Ok? No oigo. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Tercer párrafo. Lo que termina en el segundo párrafo como rema, lo vamos a considerar como tema en el tercer párrafo, ¿sí? Y entonces nos dice, el poder del rey deriva de Dios, a quien únicamente debía dar cuenta de sus acciones políticas, económicas y administrativas, ¿ok? La monarquía está representada por el rey, ¿sí o no? Sí. Ok. La rema, es decir, la nueva información que se suma es ese concepto de origen divino de la nobleza, de los reyes, ¿sí? Son la representación de lo divino en la tierra, según ellos, ¿sí? Según esa concepción de Francia en 1789, ¿ok? Y nos está diciendo cuáles son sus atribuciones como rey. Ajá. Dar cuenta de sus acciones políticas, económicas y administrativas. ¿Sí? ¿A quién es al que le da cuentas? Adiós. ¿A quién le rinde cuentas? El rey. Adiós, ¿no? A Dios. Exacto. Entonces, la rema, en este caso, es que eh, esa forma que tiene el rey de rendir cuentas no es a un ser humano, no es a un político, no, es a Dios, directamente a Dios. ¿Cómo le rendiría cuentas? No lo sabemos, pero esa era la concepción, ¿sí? Entendemos entonces, el tema es lo que todos conocemos, la rema es lo que se va sumando de nuevo a esa información que conocemos, ¿sí? La rema, siempre que ya la conocimos, que ya nos definieron, que ya la podemos identificar, entonces se convierte en tema, ¿sí? Y lo vamos viendo. En cada uno de los párrafos, la rema, por ejemplo, en el segundo párrafo se convierte en tema, ¿sí? Y el nuevo concepto, que es monarquía, se vuelve rema. Ajá. En el tercero, que estamos hablando del rey, el tema es la monarquía. La rema es esas atribuciones que tiene el rey. Ajá. Y la cuenta que da de ellas a algo divino. ¿Sí? ¿Qué quedaría entonces? Fíjense bien. A ustedes les quedaría 1, 2, 3, 4, 5 párrafos para trabajar el tema y la rema. ¿Ok? La rema del tercer párrafo tendría que convertirse en tema en el cuarto párrafo e identificar cuál es la información nueva que nos están dando. ¿Sí queda? Maestra. Sí, maestra. ¿Seguros? Sí. Entonces, háganlo en su cuaderno, ¿sí? Háganlo en su cuaderno y yo me comprometo a revisar el texto porque estoy viendo muchas faltas en la escritura y es porque, me confieso, le dicté a la computadora, ¿ok? ¿Sí queda? Yo al ratito se los vuelvo a subir. Sí, profe. Órale, pues, entonces, en su cuaderno
vayan poniendo cuál es el tema del cuarto párrafo, ¿sí? ¿Cuál es la rema? ¿Cuál es el tema del quinto párrafo y la rema? ¿Sí queda? Y me dicen si tienen dudas. Solamente del cuarto y el quinto, ¿verdad? Cuarto, quinto, y te va a llevar poquito a poco hasta el último párrafo, Ok, maestra. ¿sí? Son cinco ejercicios, entonces no es mucho. ¿Ok? Adelante, por favor. Eso de andar inventando, ¿ya ven? Aquí estoy si tienen duda. Por ahí tienes una pregunta de Luis Fernando Estelao. Sí, me la escribió, ¿verdad? Ah, yo no Sí. puedo imprimir el texto, nada más copio el tema. Nada más hazlo en tu cuaderno, nada más pone el tema y la rema, porque de todas maneras estoy modificando el texto porque ya le vi un montón de errores. ¿Sí, Luis Fernando? Ándele, pues. Todo por andar inventando. Sí. Creo que ya. Sebastián, ¿qué tal si me lo escribes en el chat? Y así lo puedo recuperar más rápido. O le pueden sacar una foto y mandarlo al Classroom.
Tomarla, Ajá, y subirlo a Classroom. me ¿Sí? deja, le tomo captura y lo subo. Tipi. Ok, ya está corregido. Se los publico y dice así, tema y rema corregido. ¿Ok? No vayan a imprimir el anterior porque está horrible. Ya lo subí. De los que ya terminaron, ¿para qué creen que les serviría esto? ¿En qué lo pueden aplicar? Para la comprensión. Para la comprensión, voy de acuerdo. ¿Para qué más? Sebastián, ¿a ti para qué te serviría? Pues si tema y agregamos información, para eso también serviría. Ok. Por ejemplo, en un texto literario, ¿nos serviría aplicar esta estrategia? ¿Quién me contesta? Pues sí, porque puede que un párrafo depende del otro para explicarse entre sí. Ok. ¿Para qué más nos serviría? Para anotar la información relevante. Me parece perfecto, Axel. Azael. Te cambio el nombre. De las estrategias que hemos visto, ¿las han utilizado? ¿O nada más aquí? Yo sí. ¿Sí? ¿En qué? En trabajos que me dejan de la escuela o luego cuando hago exámenes de simulación, Ajá. ahí ando aplicando las estrategias que me enseña no solo usted, sino los demás profesores. ¿Eso quiere decir que tus evaluaciones en clase normal se han elevado? Pues sí, ¿Sí o no? sí. ¿Y nada más Azael? Por ejemplo, cuando nos dejan lo de los resúmenes de Aprende en Casa, pues ahí como vienen muy largos lo que todo hablan en texto, pues es leerlo y buscar lo más importante. O sea, si te piden, pueden que hablen como de 3 subtemas, pero solo te pidan 2.
no sé, de química, que la oxidación y la reducción, y aparte te vienen que los científicos. Ah, no, pues vas a leer el texto, vas a buscar qué es lo que te viene a la división de oxidación, lo que te viene de reducción, lo que tienen entre sí, y así. Así No. para analizar bien los textos. Por ejemplo, ¿esta estrategia te serviría para la elaboración de tus resúmenes? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, del Porque taller te piden que de lo que te van a hablar el lunes, que no sé, cualquier tema. Y Ajá. así vas a, te piden, con la rima puedes que encuentres cosas que no sabías, información que te están añadiendo ahí. Y el tema, pues son cosas que ya sabes, los relacionas, puedes encontrar algo que pues te queda para la vida y pues lo aprendes. Ok. ¿Quién más? Alguien estaba hablando y ya no supe quién. Ok. ¿Ya subieron sus evidencias? No, permítame, por favor. Sí. Ok. Entonces, ya les dejé el nuevo texto. Ya ahorita que salgan ustedes, quito el anterior que estaba mal, ¿sí? Y les dejo ese para que lo impriman. ¿Ok? Los veo al ratito. Pórtense bonito. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra, gracias. Gracias, maestra. Bye. hasta luego, profe, que tenga bonita tarde. Igual, Hasta pero nos luego. vemos al ratito, Ya, perdón. Azael. Mande pues.